Pues muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. Desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación queremos agradecer mucho la invitación y la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes para compartir un tema fundamental y sobre todo para insistir en la cuestión que comentaba quien me precedió en el uso de la voz, la necesidad de poder entender este tema y muchos otros desde un enfoque mucho más holístico y desde la obligación que el Estado mexicano todo y todas las instancias de gobierno tenemos frente a la atención del problema de la salud mental y en particular cuando hablamos de jóvenes. En ese sentido, me gustaría, desde el Consejo Nacional, reflexionar sobre algunos temas, en particular sobre las determinantes sociales de la salud. Es decir, nosotras desde el Consejo, cuando preparamos nuestra participación para este espacio, nos parecía muy importante poder abordar el tema desde el enfoque de las determinantes sociales de la salud mental en jóvenes, considerando justo este enfoque del que habla de que la salud en general y desde luego la salud mental en particular y de jóvenes en específico está condicionada desde luego por las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y en particular en el caso de los jóvenes estas condiciones de discriminación y de falta de acceso a derechos y a oportunidades que tienen en nuestro país. Es así que algunos datos que queremos compartirles muy recientes, que son de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2007, que fue recientemente publicada. Esta es una encuesta que fue levantada con el INEGI por primera vez en nuestro país. La encuesta sobre el tema de discriminación fue realizada con el INEGI, con la metodología y el rigor que eso significa y sobre todo con la representatividad de los datos que a nivel nacional significa. La ENADIS fue, como les decía, coordinada y levantada con ENADIS y con la participación de la UNAM también y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Tiene, como decía, representatividad nacional y fue levantada alrededor de 40,000 encuestas. Entre los datos que sobre el tema que nos convoca hoy quisiéramos compartir están los siguientes. Las tres problemáticas principales que declararon se enfrentan actualmente en el país adolescentes y jóvenes de entre los 12 y 29 años fue la principal. Un 33.9% declaró que son las adicciones, entre ellas el alcohol, el tabaco, la droga. Un 20.5% de jóvenes encuestados declaró que una de las problemáticas principales es la falta de oportunidades para seguir estudiando y un 14.5% la falta de empleo. Otro de los temas importantes relevados en esta encuesta, cabe precisar que esta encuesta relevó datos respecto a experiencias de discriminación y percepciones de discriminación, es decir, los datos respecto a lo que las personas opinaban o tenían percepción en torno a las discriminaciones que enfrentan colectivos históricamente discriminados o grupos, como en el caso de los jóvenes, y también de poblaciones específicas, es decir, jóvenes fueron entrevistados también de manera puntual para poder relevar datos respecto a las propias experiencias que en primera persona pasaron. Otro de los puntos muy importantes que tiene esta encuesta está relacionada justo con los prejuicios y estigmas. Y
en el cual el 38.6% de la población contestó que no le rentaría un cuarto de su casa a una persona por el hecho de ser joven. Es decir, este estigma en torno a la juventud, que bueno, justo está acompañada con el segundo dato, donde poco más del 60% de las personas entrevistadas afirmó que está de acuerdo con que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. Y por último, el 78% de jóvenes, es decir, esta ya es una respuesta que dieron específicamente la población joven, señaló que está de acuerdo en que la mayoría de la gente, está de acuerdo en que para la mayoría de la gente las y los jóvenes que no estudian ni trabajan son flojos. Es decir, hay una percepción por parte, con porcentajes muy importantes, es decir, el dato del 60% nos pareció verdaderamente alarmante en términos de este estigma respecto a la irresponsabilidad de los jóvenes, y también hay una percepción por parte de las propias jóvenes y jóvenes sobre la discriminación que enfrentan en la sociedad. Este otro dato también nos parece muy preocupante en términos de que el 63.7% de las personas que fueron entrevistadas creen que se justifica llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina. Es decir, es consistente, digamos, en términos de los datos anteriores respecto a los prejuicios y los estigmas que hay en torno a la juventud, de que es irresponsable, de que es floja, y que sin duda nos parece que es un punto fundamental a considerar para efectos de la adopción de políticas públicas que puedan deconstruir estos prejuicios. Y otro dato que nos parece muy importante, que tiene que ver con la percepción de los propios jóvenes, es que el 38% de jóvenes perciben poco o nulo respeto hacia sus derechos. Es decir, los datos se corresponden en tanto los porcentajes que han resultado de la encuesta respecto a los prejuicios que hay con la juventud, y que desde luego esos prejuicios y estigmas son también recibidos y percibidos por parte de las y los jóvenes. En ese sentido, nos gustaría también compartir algunos datos que bueno, forman parte del ENADIS, pero que también han sido parte de las quejas que desde CONAPRED tiene conocimiento en torno a los principales actos discriminatorios que enfrenta la juventud. Y entre ellos, uno sin duda está todo el tema de los estereotipos y estigmas hacia la salud mental y hacia los trastornos mentales. Desde CONAPRED recibimos un número importante de quejas, en particular de niñas, niños y adolescentes que muestran algún trastorno mental y que tienen complicaciones, barreras para poder acceder a los centros escolares, y que tiene que ver con una parte con los estereotipos y estigmas en torno a los trastornos mentales, y bueno, algunos de ellos que tienen que ver con se considera que las personas con un trastorno mental son inestables, perezosas, agresivas, negativas, y que finalmente estos estigmas se ven reflejados en el comportamiento, que tienden a ser discriminadores y estigmatizadores. Y por otra parte, otro elemento que nos parece muy importante considerar es el autoestigma. Es decir, no solamente es el estigma que la sociedad, desde luego, inserta en las personas jóvenes con trastorno mental, sino también la percepción, la autopercepción y el autoestigma que, derivado desde luego de estas condiciones sociales, va incidiendo de manera negativa también en las personas. Y una de ellas, por ejemplo, en muchas ocasiones tiene que ver, como decían anteriormente, pues la falta de atención, la falta de búsqueda de atención y de apoyo por parte de las propias personas, el ocultamiento justo para poder evitar este estigma y discriminación,
y que también se ve reflejado en muchas ocasiones en cuestiones que nos podrían parecer nimias o sin importancia, pero que verdaderamente tienen un gran impacto y una gran trascendencia en las personas, como tiene que ver el lenguaje discriminatorio, que va desde la forma en que nos referimos a las personas, pero también en la forma en que nos referimos al tema de salud mental en general, es decir, el estigma que puede existir en cuanto a quién busca o cuándo se tiene que atender la salud mental, y que van también desde luego con las burlas y con los propios chistes que pueden tener verdaderamente un impacto muy importante en las personas con trastornos mentales, y también, y algo que es muy grave, en la búsqueda de apoyo y de atención cuando se requiere. Por otro lado, otro de los temas importantes tiene que ver con la discriminación por asociación, es decir, en torno al tema de salud mental y generalmente en cuanto a el tema de la discriminación en personas que pueden tener un trastorno mental. Es una discriminación que no solamente se agota en la propia persona, sino que muchas veces la discriminación también trasciende a la familia, a la madre, al padre, a las hermanas, y también, pues digamos, como a su red de apoyo. Y bueno, sobre este tema también, por último, nos gustaría compartir algunas consideraciones que tienen que ver más con el modelo de atención social y de derechos humanos, considerando en particular la parte que habla de que los trastornos mentales son los responsables del 17% de la discapacidad en el mundo, y que este es un dato de la Organización Mundial de la Salud, y que justamente en este tema, y como les decía, varios de los asuntos que desde CONAPRED se conocen están relacionados con trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes, sobre todo en el ámbito educativo, y que en ese sentido nos parece muy relevante poder insertarlo y coordinarlo como una propuesta, el modelo social y de derechos humanos que establece justo la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y que lo que se refiere este modelo, justo en contraposición al modelo médico que había sido el utilizado hasta antes de esta convención, es poder entender que cuando se habla de discapacidad, en este caso discapacidad psicosocial, la discapacidad se mueve, es decir, no es la persona la que tiene la discapacidad, sino poder entender que la discapacidad surge en el momento en que la persona con una condición de salud mental específica, con un trastorno mental, tiene interacción con el medio. Y es en esa interacción con el medio, con las barreras que se encuentra, con los estigmas, con la discriminación, con los prejuicios, con las burlas, donde verdaderamente surge esa discapacidad. Y nos parece que aportar una reflexión en términos de ese enfoque es muy importante, y que justamente es consistente con el enfoque de las determinantes sociales de la salud, desde el entendimiento de que no solamente está en la persona, sino que la intervención tendría que hacerse desde la familia, la comunidad y la sociedad, y poder realizar acciones específicas, en concreto, focalizadas y tendientes a poder llevar esa tarea. Y bueno, por último, nada más, justo que en este modelo de la discapacidad, cuando se entiende en este sentido que comentábamos, la discapacidad justo en la interacción con el medio, pues es muy importante poder realizar lo que se llama esos ajustes razonables, y sobre todo en el ámbito educativo y laboral, y que se refieren, a poder, en principio, tener una toma de conciencia de qué hablamos cuando hablamos de trastornos mentales, cuáles son esos ajustes que tendríamos que estar realizando a veces desde la información y la manera en que nos comunicamos con las propias personas, y que desde luego es un modelo que plantea una responsabilidad social del Estado completo y en consecuencia todas las autoridades que en ellas participan. Y bueno, con esas reflexiones nos quedamos y agradecemos nuevamente la invitación. Gracias.
you.